Hola, muy buenas y bienvenidos a la Unión hacia Europa, el podcast en el que 20 minutos te cuenta todo lo que tienes que saber sobre las elecciones europeas del próximo 9 de junio. La semana ha estado marcada, o estos días han estado marcados sobre todo por el intento de asesinato del primer ministro eslovaco Robert Fico. El político, que se sigue debatiendo entre la vida y la muerte, se encuentra estable dentro de la gravedad, pero su situación ha puesto en primera línea de nuevo el tema de la violencia política, sobre todo cuando están las elecciones a la vuelta de la esquina. Este tema se ha tornado muy importante. Por otra parte, también hemos tenido las protestas en Georgia por la llamada ley de injerencia extranjera, que básicamente consiste en que las empresas y los medios de comunicación que operen en el país con más de un 20% de capital de otros países se tengan que registrar como agentes extranjeros. La polémica está en que Rusia tiene una norma muy parecida a esta y la Unión Europea ya ha avisado a Georgia, país candidato a la adhesión, de que esta legislación le aleja de la Unión Europea. Además, la campaña ha ido cogiendo ritmo con diferentes actos de la candidata Ursula von der Leyen del Partido Popular Europeo, actual presidenta de la Comisión Europea, y también de una preparación tanto en España como en el resto de países de los primeros debates electorales de cara al 9 de junio. De hecho, aquí en Bruselas esta semana se celebra el debate principal entre candidatos a presidir la siguiente Comisión Europea. Se celebra ese evento el próximo jueves en la sede del Parlamento Europeo, aquí, como digo, en la capital comunitaria. En la entrevista del episodio vamos a hablar sobre los sistemas de prácticas, sobre los programas de prácticas en las instituciones europeas, en concreto los programas de prácticas de los que dispone la Comisión Europea, y para ello estamos con Asier Martínez, antiguo Blue Book Trainee, que es como se conoce en inglés a los becarios en la Comisión Europea, que viene a contarnos un poco cómo funciona, ¿no?, el día a día de las prácticas. ¿Qué tal, Asier? Todo muy bien, con este tiempo soleado en Bruselas. Nunca soleado, pero lo suficiente como para que tengamos luz en la entrevista. Sí, o sea que ya es... Se agradece. Para empezar, ¿cómo definirías tú o cómo le explicarías tú a alguien que no conoce el programa de prácticas de la Comisión Europea, cómo se lo explicarías de forma muy simple? De una forma muy simple, pues sería una experiencia internacional, una experiencia en un sitio muy diverso, en el cual tienes la posibilidad de conocer infinidad de cosas. Un sitio en el que te permite, indistintamente de tu procedencia o indistintamente de tu situación socioeconómica, brindarte una oportunidad para descubrir más sobre este proyecto europeo en el que estamos inmersos, por supuesto, y también conocer un poco más realmente el funcionamiento de las instituciones europeas y cómo afecta al día a día de cada uno de los ciudadanos. Entonces, para simplificarlo, ¿no?, ¿cómo se lo explicaría a mi abuela? Como diría yo. Eso Es un trabajo en un sitio en el que trabajas para una señora que aparece en la televisión, que siempre le digo que esa es mi jefa, o bueno, que era mi jefa. Está bien, de hecho, asociar Sí. el trabajo con alguien a quien la gente conoce, que pues se llama Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, y hacer esa conexión facilita, digamos, el entendimiento. Exacto, y ayuda mucho a ubicar, ¿no?, un poco el contexto. Bruselas no es un concepto desconocido, de hecho, como una persona, ¿no?, que vive con una familia en un núcleo de 1000 habitantes, pues Bruselas no suena nada extraño, no suena tan lejano como parecería, debido a, por supuesto, ¿no?, la presencia de los medios, etc. Pero sí que lo vería como esa oportunidad de experimentar una nueva etapa, al igual que lo hicieron por distintos motivos nuestros antecesores, ¿no? El programa de prácticas de la Comisión, las becas Blue Book, convive además, para que la gente lo tenga claro, con los programas del resto de instituciones, incluidas las becas Schuman en el Parlamento Europeo. Son
programas, vamos a decir, similares, aunque el Sí. trabajo de la institución en sí no sea el mismo, pero Exacto. son dos programas que conviven. No, por supuesto, y también tienes los programas relativos a otros tipos de instituciones, como sería la Secretaría General del Consejo, por supuesto, o incluso otras agencias europeas, como es la Agencia Europea de Defensa, ¿no? Entonces, al final, en Bruselas se genera un núcleo en torno a estas oportunidades para distintos perfiles, para jóvenes, que te permite, como bien has dicho tú también, ¿no? Descubrir un poco más el funcionamiento y que de manera similar al final te permiten entender la maquinaria, ¿no? Te permiten entender cómo funcionan las relaciones interinstitucionales y sobre todo también lo que mencionaba antes, un poco cómo nos impacta el día a día, ¿no? Viceversa, desde dentro de las instituciones como a pie de calle. ¿Cómo es un día a día? Quiero decir, ¿cómo es una jornada laboral? Porque no deja de ser una jornada laboral, por mucho que tengamos tendencia a poner delante la palabra becario, que no siempre tiene una connotación, vamos a decir, positiva, pero en el caso de las instituciones europeas y en el caso de la Comisión, no hay una gran diferencia entre ser un Blue Book trainee a ser otro trabajador a la hora de desarrollar el trabajo. No, por supuesto. Exacto. Esa es una de las principales ventajas en comparación con otros programas de prácticas, ¿no? Como podemos tener concepto en España o en otros Estados miembros o en otros países, ¿no? Fuera de la Unión Europea. Aquí no, aquí desde día 1 ya vas a estar inmersa en distintas tareas. Depende mucho del perfil en el que estés metido. Puedes estar trabajando, en mi caso, por ejemplo, estuve con recursos humanos, pero tenía compañeros y compañeras que estaban metidas en el ámbito más legal o en el ámbito político, o se iban a reuniones interinstitucionales, o luego estabas trabajando sobre una directiva con el resto de del equipo. En este caso, en materia medioambiental, es variopinto. Es decir, una de las principales cosas, desde el día 1, que ya te dicen, eres uno más del equipo. Entonces, al ser una persona más dentro del equipo, se espera, por supuesto, teniendo en cuenta que al final tiene un carácter formativo, ¿no? No te pueden pedir peras al olmo, pero sí que te van a dar esa autonomía o esa responsabilidad a la hora de, por supuesto, explorar más las temáticas que a ti te interesan, porque al final has seleccionado esta oportunidad, ¿no? Por algún motivo, o te han seleccionado porque han visto tu potencial, y también te van a permitir desarrollarte o formarte en distintos componentes. Es decir, no todos los días son iguales. Siempre es una ventaja también. Una gran ventaja, y siempre hay este componente que parece que es muy cliché, ¿no? Y que siempre se dice, el componente internacional. Y eso es un ámbito que se valora muchísimo, no solo dentro de las instituciones, por supuesto, si hay una persona que se quiera quedar, ¿no? Y quiere continuar su carrera profesional dentro de las instituciones europeas, pero para cualquier otro tipo de trabajo. Entonces sí que veo esa posibilidad de poner en práctica todo lo que el bagaje... Que hay vida más allá del periodo de prácticas, ¿no? Por supuesto. Y ya lo último, hemos sacado a colación el concepto jóvenes, Sí. Que es básicamente para quien se oferta, digamos, estos programas. Claro, vamos hacia las elecciones europeas. Siempre hablamos de construir europeísmo, de implicar a los jóvenes en el día a día de la Unión Europea. ¿Dirías que el programa de prácticas Blue Book, como otros, son también una herramienta para construir europeísmo? Es decir, para que la gente llegue aquí. Muchos llegan conociendo ya la Unión Europea, pero otros quizá no tanto. Hay un componente, no sé cómo llamarlo, vamos a decir cultural, Sí. para construir europeísmo. Por supuesto, o sea, sin duda, sin lugar a dudas. Lo que ocurre, y es lo que decía, ¿no? Tenemos esa idea, incluso cuando somos más jóvenes o estamos en la universidad, gente que a lo mejor no está tan familiarizada con los componentes de los asuntos europeos, de verlo en la tele y que Bruselas sea el malo, ¿no? De decir Bruselas, 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 pero una vez que te ves aquí descubres realmente las instituciones, que son gente normal, que no son Sí, gente... no comen a nadie ni muerden. Exacto, ¿no? Son gente muy agradable, que te permite, como decía también, ¿no? Descubrir cómo funciona el sistema. Es decir, una vez
que tú ves, experimentas y tienes la posibilidad de contribuir incluso a distintos ámbitos, al final del día tú estás contribuyendo también al proyecto europeo. Claro. Es decir, con cuestiones que a lo mejor tú consideras que son pequeñas acciones, tú ya estás construyendo, contribuyendo a un pequeño cambio dentro de todo el sistema, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, porque incluso, ¿no?, en mi promoción de Blue Book Trainees había gente que no había oído nunca de la Unión Europea, se presentaron y luego se han quedado y han fomentado este europeísmo, ¿no? Y veo que están contribuyendo un poco a difundir la labor de... Eso es un buen ejemplo para demostrar que son programas de prácticas para todo el mundo, es decir, que las puedes solicitar dentro de los requisitos que hay, que evidentemente son muy concretos y están en este caso pues en la página web de la Comisión Europea, pero también para los otros programas de los que hablábamos, Parlamento Europeo, Consejo, agencias, ahí se pueden ver, pero se demuestra que es algo abierto para quien se quiera postular, puede hacerlo y puede acabar aquí en Bruselas. En Bruselas, y solo una cosita más para añadir, ¿no? Uno de los componentes interesantes tanto de las prácticas de la Comisión como del Parlamento es que no tiene límite de edad. Es decir, que incluso a través de esto las instituciones permiten pues gente que ya tenga un bagaje profesional bastante amplio, quiera cambiar, ¿no? Quiera probar o quiera intentar otros ámbitos, también dan esa oportunidad, y es un poco también lo que hablábamos, ¿no? del componente del europeísmo, pues gente que ha estado trabajando en el ámbito privado y no se lo ha planteado, pues bien, tienen esta oportunidad de experimentar, ¿no? Y de saborear un poco cómo funcionan las instituciones europeas. Pues nada, pues muchas gracias, Asier. Ya la gente ya sabe que si se quiere venir aquí del sol no disfrutará, pero los programas de práctica son más que interesantes. Como curiosidades, esta semana vamos a desgranar algunos datos sobre las próximas elecciones europeas. En el primer episodio hablamos sobre las sedes del Parlamento Europeo y ahora hay algunos detalles que tenemos que aclarar de cara al próximo 6 al 9 de junio. ¿Por qué digo 6 al 9 de junio? Bueno, porque las elecciones europeas no se celebran en una sola jornada. El primer Estado miembro que vota es Países Bajos, que lo hace el jueves 6 de junio, y a partir de ahí el 7, el 8 y sobre todo el 9, domingo, siguen votando el resto de socios comunitarios. La mayoría de ellos es cierto que lo hacen el domingo, entre ellos España. Además, no es una elección única, es decir, no se vota igual en todos los Estados miembros, sino que estamos ante 27 procesos electorales diferentes. Cada Estado miembro utiliza su propia ley electoral a falta de una ley electoral europea que no existe, entre otras cosas, porque hay Estados miembros que no han transpuesto esta normativa en los últimos tiempos. España también tiene pendientes estos deberes. Además, tenemos que tener en cuenta que los resultados de las elecciones no se van a conocer en su totalidad hasta el lunes 10 de junio y a partir de ahí empezará un proceso para elegir de nuevo a los altos cargos de las instituciones europeas: Consejo Europeo, Parlamento Europeo, Comisión Europea y Banco Central Europeo. Por lo tanto, son unas elecciones especiales por su importancia, pero también lo son por el proceso que siguen, como digo, entre el 6 y el 9 de junio. Y hasta aquí ha llegado un nuevo episodio de La Unión hace Europa. Ya estamos en la cuenta atrás para las elecciones europeas, así que nos vemos en el siguiente.